En Colombia existe un espacio creado por los acuerdos de paz, que se conoce como la Jurisdicción Especial para la Paz. Es algo, creo que, original y casi único, por lo menos en América, y nos gustaría conocer. Bueno, Pedro es abogado, ha sido toda su vida defensor de los derechos humanos y hoy integra el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y si nos puedes contar un poco de qué se trata y si tienes un balance de la aplicación de aquellos acuerdos y cómo han transcurrido, ¿no? Bueno, gracias por la oportunidad de manifestar un punto de vista no institucional, sino incluso no como parte de la magistratura de la jurisdicción, sino como individuo, como colombiano. Comenzaría por decir que el asunto de la justicia en Colombia, que más que justicia realmente, lo que en Colombia ha operado es algo muy similar a lo que especialmente ha ocurrido en el subcontinente, en el Cono Sur. Y es que todo el servicio judicial, todo el aparato de justicia no ha sido eso, sino contrario a lo que está concebido, ha sido un dispensador de impunidad, especialmente en lo que hace o en lo que ha sido a las grandes violaciones a los derechos humanos o a los crímenes atroces, modernamente llamados de lesa humanidad. Frente a esa situación que el movimiento de derechos humanos en Colombia registraba una impunidad de hasta el 99%. Pues era y sigue siendo una preocupación muy sentida por los sectores populares, que son los que finalmente han cargado con las torturas, los homicidios, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, que en Colombia es algo que se salió de madre en la medida en que más de 8 millones de personas en los registros oficiales, porque no se puede uno medir la tragedia tan inmensa en cantidad y en calidad que esto generó. Entonces, esta preocupación tan sentida por estos crímenes digamos, que han desestructurado esta sociedad, estaba latente. Y digamos, no se puede decir que es una falta de recursos, porque desde la Constitución del 91 fue creada la Fiscalía General de la Nación, que es un andamiaje enorme, que cuenta con una planta de personal cercana a los 50.000 funcionarios. Es decir, tenemos un aparato enorme que podría perfectamente, con los recursos humanos y con digamos, los recursos materiales, todo el presupuesto que se le dedica a hacer una labor encomiable, pero pues ahí no está el problema. El problema está en la carencia de voluntad política para hacer justicia en eso, que pues en Colombia no ha sucedido, y lo digo sin equívoco, un genocidio, sino varios genocidios. Donde se destaca especialmente el genocidio político
contra un partido de oposición, la Unión Patriótica, que valga señalarlo, hoy está a puertas de que se produzca un fallo contra el Estado colombiano por parte del sistema interamericano, más exactamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ese panorama de impunidad tan rampante, tan abierto, tan preocupante, pues generaba, pero además, porque al lado de eso se vivía y lamentablemente todavía se vive con mucha fortaleza, la aplicación a rajatabla del llamado derecho del enemigo, que considera o que estaba presente y que nada decía que de llegarse a un pacto político en los diálogos de La Habana entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, una de las guerrillas o la guerrilla más antigua del continente, iba ipso facto a dejar de aplicárseles a estos señores. Entonces, todo eso llevó a pensar en la necesidad de construir un cuerpo, digamos, de justicia distinto, ¿sí? Que prescindiera de los presupuestos de esta justicia punitiva y que pensara un poco más desde una mirada transicional, ¿sí? Desde una mirada de una posibilidad de cambio. Ahora, ese es el presupuesto, lo que se ha querido. Sin embargo, en la entrevista que me hizo el comité de escogencia para ser magistrado de la Jurisdicción Especial para Paz, pues es que concebir de esa manera la justicia es verla de una forma fragmentada. O sea, es imposible pensar en una transición en la justicia si no hay una justicia, por decirlo con una palabra, global. Vale decir, si a ese ejercicio judicial no se acompaña unos cambios estructurales desde lo económico y lo social, pues es muy difícil que se le quite leña al fuego del conflicto económico, político y social. Entonces, desde ahí yo señalaba que lo que se necesita es una suerte de justicia total para que podamos hablar de transición, sino que debería estar acompasado también por una revisión que no se hizo en La Habana, una revisión de las doctrinas que alientan, que han alentado, no en Colombia, sino en todo el continente, a las fuerzas militares. Una doctrina del enemigo, una doctrina de la seguridad nacional, una doctrina que parte de reconocer la lucha democrática como un enemigo interno. Entonces, desde ahí tendría que hoy está puesto a la orden del día de nuevo con lo que está pasando en Colombia. Entonces, pues en La Habana se pone este planteamiento, toda esta problemática, este diagnóstico de la impunidad y de cómo en cierta medida tendría que pensarse en un aparato de justicia que le diera garantía también a las personas que se iban a someter, en este caso, a las Fuerzas Armadas, a las FARC, que era quien estaba practicando. Así se hace y efectivamente un punto del acuerdo es lo que se llama el sistema que tiene tres componentes. El sistema tiene tres grandes componentes que por un lado está la Comisión de la Verdad, que su mandato termina ahora en noviembre y se espera que produzca un informe o unos informes desde esa perspectiva que
qué fue lo que pasó en este conflicto, ¿sí? De otra parte está la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado colombiano, que sí tiene una vigencia por 20 años y que se espera cumpla ese papel importantísimo de encontrar los desaparecidos, de entregar sus cuerpos dignamente, y si uno sobrevivió a esta tragedia que no termina, pues que sean entregados y devueltos a sus familias, ¿no? Vivos o muertos. Y finalmente el tercer componente pues es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el componente judicial del sistema. De verdad, justicia, reparación y no repetición. Creado por el acuerdo. Entonces es muy importante señalar aquí que este sistema, y concretamente, pues para hablar solamente de la jurisdicción, es fruto de un acuerdo político que no solo se conoció en Colombia, sino en el mundo entero, como bien lo explica José, pues digamos que por ahora se presenta como un avance para, digamos, para estos procesos en el mundo entero. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Sin embargo, pues como se conoce ese acuerdo en los términos que se pactó, bueno o malo, es que no puede decirse que lo alcanzado en La Habana sea, digamos, un acuerdo perfecto. De hecho, no hay acuerdos perfectos, tienen sus imperfecciones propias de las tensiones, de los afanes, de una sociedad que hace acuerdo. Sin embargo, pues ese acuerdo fue, digamos, se fue afectando y se fue afectando de forma brusca, de forma que lo impactó. Eh, Insisto, desde mi perspectiva, pueda que haya otras miradas, porque el presidente de la República sometió ese acuerdo a un plebiscito y por mayoría, una mayoría muy, muy escasa, o sea, un margen de 50-51 más o menos, 49-51, mediante ese plebiscito el acuerdo no fue respaldado. Y el presidente de la República, para que no se cayera todo este esfuerzo, acudió a llamar a los partidos que habían ganado el plebiscito. Y por supuesto, ahí pusieron sus puntos de vista y se afectó gravemente ¿Por qué digo yo? Porque desde ahí mismo, este conflicto que en su fase más reciente, porque en Colombia el conflicto armado lleva muchos años, no los 60 años de los que hablamos, sino se extiende a mucho más. Pero digamos que ese conflicto eh, tiene 60 años, más o menos, un poco menos, un poco más, pero ese conflicto, y en ese han habido unos responsables, ¿sí? Que claro, no se puede desconocer que con la entrada en vigor del derecho internacional humanitario, pues también vincula a la insurgencia armada, en este caso a las FARC, y en la comisión de infracciones al DIH y de modernamente llamados crímenes de guerra. Pero de la otra orilla, pues está el Estado. Y en ese Estado, en estos 60 años han pasado unos 15 presidentes que eventualmente tendrían una responsabilidad.
¿Por qué tendrían una responsabilidad? Pues por los crímenes más graves, el genocidio, la tortura, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado. Y desde ahí, desde ese mismo acuerdo, se contemplaba la posibilidad, sin limitación, de que a la Jurisdicción Especial para la Paz llamara a todo el que considerara responsable, y especialmente a los llamados máximos responsables. Si en Colombia los presidentes de la República son los jefes de Estado, pero a la vez son los jefes de las Fuerzas Armadas, pues por supuesto tendrían que ir a dar cuentas a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto ya se cayó, por decirlo así, en ese acuerdo, y los presidentes tienen un juez natural aquí, y entonces se vuelve sobre eso, se dice el juez natural de la presidencia de la República, de los expresidentes, no es la Jurisdicción Especial para la Paz, sino la Cámara de Representantes, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que valga clara, ninguna investigación ha prosperado allá, ninguna. Entonces, desde ahí, pues las cosas ya empezaron a cambiar, porque la posibilidad de que máximos responsables fueran a la jurisdicción afuera. Luego, la tensión más fuerte en el Congreso de la República, donde también se hicieron importantes ajustes, como por ejemplo, que los terceros responsables no tendrían que ir como comparecientes forzosos ante el sistema, sino de manera voluntaria. Y eso es otro golpe artero a cómo fue concebido el acuerdo en La Habana. Un golpe artero porque grandes terratenientes, los bancos, por decirlo así, los dueños de los bancos, del gran capital, de la tierra, las multinacionales, no necesariamente van de forma forzada como estaba concebido en el acuerdo, sino que si voluntariamente quieren ir a someterse, por decirlo de una forma, a la jurisdicción, podrían hacerlo. Entonces, desde ahí ya es otro golpe. Pero al lado de eso, como tercera gran preocupación, pues los agentes del Estado, funcionarios del Estado, que en principio eran comparecientes forzosos, tampoco. Entonces, solo son comparecientes forzosos quienes hayan formado parte del cuerpo armado colombiano. Y eso tiene un problema muy serio, porque finalmente aquí, a nivel de ministros, se le metía leña al fuego, se indicaba tendrían una responsabilidad directa o indirecta con el conflicto, y estas personas, funcionarios del Estado, incluso desde el aparato de justicia también, con la impunidad, pues eso se patrocinaba, o por lo menos no se avanzaba en las garantías de no repetición, porque si hay impunidad, ese es el aliento más importante para que este tipo de tropelías se sigan dando. Entonces, desde ahí, el acuerdo se afectó de forma grave y limitó las posibilidades de los jueces y juezas en la jurisdicción para actuar. Digamos que al lado, digamos, de las bondades que digamos, el acuerdo trajo, y por eso aquí se viene hablando de una, bueno, a eso hay que sumarle
lamentablemente la muerte de excombatientes de las FARC, que ya supera más de las 2 centenas. Por eso se viene hablando de una violación masiva del acuerdo, ¿sí? Entonces, en esta medida, pues si se afectan los componentes, ¿sí? No quiere ello decir que no hayan habido avances, ¿sí? Quizá no los que se quisiera, porque efectivamente sí se han producido, digamos, la apertura de casos importantes, ¿sí? Como el mismo caso de la Unión Patriótica, que ya está abierto, en una fase muy primaria, muy inicial. El caso de los llamados, eufemísticamente mal llamados falsos positivos, que realmente desde la perspectiva de del derecho internacional de los derechos humanos son ejecuciones extrajudiciales o sumarias, ¿sí? Que, como ustedes lo han visto, supera los 6.000 casos. Registros oficiales, no, que valga decir, esto no fue una práctica del gobierno de Uribe. En el gobierno de Uribe se incentivaron, se acrecentaron, pero en Colombia los llamados falsos positivos, es decir, las ejecuciones extrajudiciales de personas civiles, ha sido una práctica recurrente de la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, en la medida en que consideraba que había un enemigo interno, y ese enemigo interno pues lo descubrían en los estudiantes, en los campesinos, en el indignado, e incluso pues lo sacaban de personas incluso que no tenían nada que ver con una lucha, pero necesitaban mostrar golpes absolutamente, incluso a políticos, no tenían nada que ver con esto. Lo que pasa es que en lo que fue los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues sí se disparó el tema, se pasó a, a pasar como guerrilleros a personas discapacitadas, a personas con problemas mentales, conocidos. Entonces, eso llevó a una salida de madre de esa política. Está probado que se daban incentivos a las fuerzas militares para que procedieran de esa manera. Entonces, efectivamente, la jurisdicción ha abierto ese caso de falsos positivos. Hay algunos casos territoriales importantes para vincular al conflicto todo el tema, digamos, los escenarios regionales, que es tan importante porque el conflicto especialmente se desarrolló fue en esas regiones con mucha fuerza, donde cobró enormes víctimas. Y el caso más avanzado es el de las retenciones o secuestros cometidos por las FARC, ¿sí? Que para algunos pues se mira críticamente esto porque ese caso es el que va más avanzado, ¿sí? Acuérdense que muchas personas criticaron este modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz, diciendo que era un tribunal contra las FARC, ¿sí? Y algunos han dicho que efectivamente lo que la Jurisdicción Especial para la Paz, al abrir el caso de falsos positivos a ejecuciones extrajudiciales, está, digamos, avanzando, pero que también así se genera como un muro de contención para que la Corte Penal Internacional no proceda. Digamos, abriendo como tal un expediente, un escrutinio contra Colombia por esa situación y contra personas. Pues la Corte Penal es una Corte Penal como tal contra personas que lideraron esa práctica en Colombia.
Eso en cuanto hace a la sala de reconocimiento. De otra parte, pues está la llamada sala de definición de situaciones jurídicas, que también ha avanzado, llamando a, digamos, a agentes del Estado a que comparezcan, les ha resuelto su situación jurídica, digamos, el acuerdo y la norma que lo regula, pues contempla la posibilidad de la libertad y ha otorgado libertades. Sí. Lo propio ha hecho la sala de amnistía, que es la sala que se encarga de definirle, por lo menos parcialmente, la situación jurídica a todos los excombatientes y colaboradores de las FARC. Digamos que no se ha avanzado con lo que se requeriría. Se esperaba que estas dos salas, la de definición de situación jurídicas y la sala de amnistía, evacuaran sus temas en 3 años. Ya pasaron 3 años largos y todavía hay mucho por hacer. Entonces, digamos que el balance, digamos, no es completamente alentador, pero también no se puede desconocer que la jurisdicción ha sido atacada. ¿De qué manera? Por sectores del poder muy fuertes, por el gobierno actual, ¿sí? Porque terminado el gobierno que pactó con las FARC, pues subió un gobierno nada amigo del acuerdo de paz. Entonces ha estado sometida a una tensión enorme, a un ataque virulento contra su acción. De hecho, pues han habido proyectos por ahora fallidos de acabar con la jurisdicción. Y digamos que en medio de ese panorama, pues se ha avanzado, no quizá como quisieran, no como las víctimas quisieran. Y en eso falta mucho por hacer, tenemos que avanzar. Siguen habiendo todavía muchos presos políticos sin resolverle su situación, pero el sistema, digamos, tiene cierta complejidad que no permite hacer unos procesos más expeditos para avanzar en esto. Digamos, José, que yo podría hacer toda una exposición, pero yo prefiero presentar un panorama un poco crítico y no solo de aplausos, porque termina, digamos, siendo uno autista, desconociendo lo que la gente percibe, y yo creo que hay la mejor manera de aportar a esto, pienso yo, es siendo críticos y autocríticos. Una última pregunta. Tú dijiste que el sistema de la Fiscalía tiene 50.000 integrantes. ¿Cuántos integrantes tiene la Jurisdicción Especial para la Paz? Creo que eso nos va a dar una idea de la importancia que el Estado colombiano le da. Sí, la Jurisdicción Especial para la Paz, de forma muy rápida voy a señalarlo, tiene un cuerpo de magistradas, magistrados, que son 38 magistrados, y se escogieron también unos suplentes, que eran 13, pero ya se han vinculado 2, es decir, quedan 11 magistrados suplentes, más 38 en propiedad. Estamos hablando de 49 magistrados, pero en ejercicio, 38. Cuenta también con una suerte de fiscalía que se llama la Unidad de Investigación y Acusación. Cuenta con una secretaría ejecutiva, con una secretaría judicial, y sumado todo esto, podemos estar hablando de unas 900 personas,
qué es lo que compone el sistema. Olvidé decir que la jurisdicción especial es transicional y es temporal. La jurisdicción está concebida para 10 años, con posibilidades de prórroga. Es decir, por eso es que muchas críticas se han venido, incluso de las víctimas, no, digamos, no de los sectores que se han opuesto al acuerdo, sino desde las víctimas que dicen es que han pasado 3 años largos. Ya deberían haber resultados. Eso no se puede echar en saco roto. Eso debe llamar internamente, nos debe llamar a la jurisdicción a ver de qué manera le imprimimos a la herida de esto. Entonces, ese es el panorama cuantitativo de la jurisdicción. Entre 900 y 1000 personas. Bueno, te agradezco muchísimo. Te cuento algo. Cuando el proceso se puso en marcha hace unos 3 años, nosotros como Liga Argentina por los Derechos Humanos viajamos a Colombia y estuvimos los días en que se concretó la entrega de armas, ¿no? A la ONU, creo, que las tenía que las tenía en control. Sí, a la ONU. A la ONU. Y estuvimos reunidos con el primer secretario de la Jurisdicción Especial. Y recuerdo que nos habló de este tema de los 10 años, y nosotros le contamos que en la Argentina habíamos estado 30 años luchando para que no haya impunidad, y que le prometimos que íbamos a volver a Colombia tantas veces como sea necesaria para bueno, como un granito de arena de contribuir al control internacional. Así que este encuentro, que te agradezco muchísimo, lo pensamos como parte de esa mirada de los organismos de derechos humanos de América sobre el proceso, sin soberbia, sin convertirnos en fiscales de nadie, pero sí apoyando los esfuerzos, como decimos en la Argentina, por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Que aprendimos que esos 3 elementos son inescindibles. Sin memoria no hay verdad, pero sin verdad no hay justicia. No existe la justicia con un pedacito de verdad y mucha de mentira o cosas así, ¿no? Así que nosotros seguiremos atentos y buscando iniciativas de acompañar a las personas comprometidas con la verdad y la justicia en Colombia, ¿no? Así que te mando un enorme abrazo, espero que pronto la pandemia nos permita volver a esa Bogotá tan preciosa y bueno, volver ahí al edificio de la jurisdicción. Y ya no está el señor, creo que no, pero conversaremos con las nuevas autoridades y brindaremos el apoyo. Perfecto, compañero. Pues ahí estamos. Mil gracias por el espacio. Gracias.